Eso es así, señoras y señores. Estamos aquí en Dándote en la Cara. Este año estamos on fire. Estamos puestos para nuestro propósito. Estamos puestos para dar en la cara, para despertar, para asumir responsabilidad, para estar en el presente, para buscárnosla, como Dios manda. Así que, dejando esto dicho, quiero que sepan que hoy estamos de gala, porque tengo un invitado espectacular. Y ustedes saben que Ricardo es el querendón de la casa y que cuando queremos coger bofetadas de verdad, para despertar de verdad, pues Ricardo viene y nos trae su conocimiento, su sabiduría, y nosotros estamos rato hablando de eso. Pues la ventaja de tener amigos como Ricardo es que no es saber, es tener el número del que sabe. Y por eso hoy nos honra con su visita un amigo de Ricardo, que son de estos amigos con los que tú puedes hablar horas y horas y horas y horas y horas, hacer intercambio de conocimiento, pero sobre todo seguir elevándote y aprendiendo. Por eso tenemos hoy aquí con nosotros al señor Apolinar Pavón. ¿Cómo está, Apolinar? ¿Todo bien? Todo muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Mira, me quedo sorprendido porque leí varias cosas. Número uno, tú eres consejero profesional, pero tienes también estudios, máster en mindfulness, y yo me pongo a ver tu currículum y dice psicología budista. Y yo sé, ¿verdad? Tengo entendido que tienes mucho conocimiento y has hecho mucho trabajo sobre el budismo y todos estos temas que vamos a hablar aquí hoy. Pero a mí lo que me interesa que la gente sepa es que, como siempre me pasa con los invitados que vienen, nosotros nos tomamos nuestro cafecito. Ajá. Y antes de grabar, mínimo estamos media hora hablando. Por eso yo cito a la gente siempre con un poquito más de antelación, porque nos ponemos a hablar y nos envolvemos. Y bueno, aparte de darte la bienvenida y darte las gracias por tu tiempo, es la primera vez que yo digo, de todo lo que hablamos, ¿con qué yo quisiera empezar a hablar? Pues entonces me gustaría que me cuentes un poco, ¿verdad? De cómo tú entras en esta psicología budista y en el mindfulness y en todo esto, sabiendo que el mindfulness es algo que no es nuevo el nombre, y le han hecho un lavado y un marketing, pero ¿qué es realmente el mindfulness y de dónde viene? ¿Qué es, verdad, este marketing nuevo de este término? Sí, pues mira, es una historia larga, vamos a hacerla bien cortita, porque yo empecé a entender y quizás acercarme un poco al mindfulness cuando aún tenía pelo. Yo era bien jovencito, apenas tenía 13 años de edad. Parece que traje, no sé, un microchip o algo así. Entonces, curiosamente, tenía una vecina que era bien perceptiva, y un día me llama y pone un libro en mis manos. Y ese libro era de los simbolismos budistas, y a mí me fascinó. Prácticamente me fascinó. Y esa fue prácticamente mi primera lectura con algo que me hacía un gran sentido. Posteriormente, para ir haciendo la más corta, conocí a Krishnamurti. Krishnamurti vino 2 veces a Puerto Rico, para el 72. No me calculen la edad. Para esa época yo tenía 15 años de edad. Oh, wow. 72. Entonces, me hacía tanto sentido lo que él decía, porque a esa edad yo buscaba la manera de bregar como todo ser humano tiene sus pensamientos, a veces pensamientos agresivos. Cómo yo superar todo eso, ir más allá y tener una mente pacífica, tranquila, armoniosa. Pero la interrupción de mis pensamientos, los pensamientos eran, ¿verdad?, interrumpían en cualquier proceso. No tenía como el control consciente. Si algo pasaba, pues cuando ya yo me había ido un poco, pues ya me daba cuenta luego. Yo decía, ¿cómo yo podría, antes de que eso suceda, hacer que no suceda? Conocí a Krishnamurti y empecé a escuchar lo que él decía de la mente atenta. La mente que está en atención total. Ahora hablan del mindfulness, pero inclusive mucha gente que ha estudiado el mindfulness secular, eso, podemos decir un poco lo que es eso más adelante, pero y no conocen el pensamiento de Krishnamurti. Y el primero que empezó con propiedad, con profundidad a hablar del mindfulness en el mundo occidental fue Krishnamurti. No quiere decir que fuera el primero que hablara, porque muchos de los grandes psicólogos
que viajaron a Oriente, integraron en sus modelos psicológicos el mindfulness sin decir nada. Tú tienes, por ejemplo, a Carl Rogers, que vivió un tiempo en China, y tuvo ese contacto, eso de atender a la persona, escucharla, no elaborar pensamientos, ver la cosa como es, no poner tu mente ahí para distorsionar, sino aprender a observar sin enjuiciar, atentamente, sin elaboración mental, que es básicamente lo que dicen que es el mindfulness ahora. ¿Cómo empieza todo esto? Pues que unos psicólogos, específicamente un biólogo llamado Jon Kabat-Zinn, visita estos países que son asiáticos, Myanmar, etcétera, y ellos allí tienen contacto con los monjes budistas, los Theravada. Eso es bien importante que se sepa, porque el mindfulness que se adapta es uno que es de la tradición Theravada, no tiene que ver, por ejemplo, como practicaba un poco el budismo, los chinos o los tibetanos. Antes de eso, ¿cómo se conceptualiza el mindfulness, ese concepto de mindfulness? Eso es una antropóloga, no recuerdo muy bien el nombre ahora, pero ella visita, y los monjes budistas, por su situación del imperialismo inglés, tienen un lío porque los ingleses están allí controlando todo y ellos dicen cómo nosotros bregamos para salvaguardar la cultura, ¿verdad? Y todo eso, entonces y uno de los monjes dice, vamos a exponer el mindfulness de esta manera. Entonces ellos adaptan lo que llaman la meditación vipassana. Y hay una leve diferencia, que más adelante podemos, ¿verdad? Si tú entiendes lo que es vipassana y lo que es mindfulness en sí. Y ahí es que esta persona tiene contacto y empieza a elaborar cómo puedo conceptualizar esto en mi idioma. Y ella busca una serie de palabras y se queda en últimas cuentas con el concepto de mindfulness en inglés. ¿Qué pasa? Para hacer honor a la verdad, el mindfulness, como nosotros lo conocemos, secular, o sea, que no es religioso, no es de monje, etcétera, es para el público en general que se desarrolla, y se desarrolla con una idea más terapéutica en Occidente, ¿verdad? Que es lo que hace Kabat-Zinn, en la Universidad de Harvard, que es lo que conoce casi todo el mundo inicialmente. Entonces, este proceso adapta ese aspecto de la observación, sin juicio, sin elaboración mental, con total atención, y abstrae eso, lo saca y lo meten en un proceso terapéutico. Yo, ¿cómo? Pues manejar el estrés, manejar la ansiedad, etc. Entonces ahí es que empieza en la Universidad de Harvard a desarrollarse un modelo de manejo de ansiedad, de manejo de estrés y ansiedad, etc. ¿verdad? Y ese modelo que dice MBSR, Mindfulness, intervenciones basadas en mindfulness para el manejo del estrés, ¿verdad? RIBAP o MBSR en inglés. Y entonces impacta tanto porque ellos encuentran que eso tiene un efecto como primariamente en detener la mente. ¿Qué pasa? Esto de detener la mente no es algo nuevo para las filosofías antiguas, porque nos remontamos, dicen que el que primariamente empezó a hablar de mindfulness fue el Buda. Estoy yendo atrás y adelante para poder hacer los enlaces, pero realmente ya en los textos antiguos de la India, por ejemplo en el Bhagavad Gita, que es una joya de la literatura de la India, Krishna habla del mindfulness. Claro. Y habla de la ecuanimidad, que es un poquito más allá. Y el mindfulness es un séptimo factor en el adiestramiento budista de la mente. Pero ¿qué pasa? Si tú vas a la tradición, por ejemplo, el Omar, la tradición judaica, que se dice que es el primer mindfulness, pero realmente los egipcios lo tenían y lo tenían los gente de la India, que es más antiguo realmente. Y si tú vas a los griegos también, porque el mindfulness es una capacidad humana, una cualidad de la mente. El mindfulness no es algo que descubrieron como una tecnología, sino que las diferentes tradiciones, en su quehacer, ¿verdad?, psicológico, autoindagación, la experiencia, se percatan de que existe esta capacidad de tener la mente con claridad, y los expertos maestros que se empiezan a desarrollar, que desarrollan el yoga, los que hemos estudiado psicología y ciencia sabemos que el yoga es una ciencia, ¿verdad? Y eso es interesante, que es la única ciencia de la mente que existe propiamente, ¿verdad?, mucho antes de la psicología occidental. Todas esas tradiciones integran el mindfulness. Y el mindfulness es esta cualidad de la mente de liberarse de todo el avasallamiento, de todas esas
componentes que nosotros tenemos de memoria, de preocupaciones del futuro, de lo que pasó, que la mente si lo sigue viendo como si pasó ahora, como le pasa a la persona que tiene un estrés postraumático, que el cerebro no puede separar lo que está pasando de lo que pasó y lo ve como ahora. Sí, el viaje del trauma, que la ilusión del trauma es que el peligro persiste y la persona siempre está en un estado de atención o de defensa porque el peligro es inminente. Lo que pasa es que nunca entra. Hay dos factores importantes ahí. Lo primero es que el cerebro no distingue entre lo que tú imaginas y lo que estás viendo es real y lo que estás imaginando. El cerebro no puede distinguir. Y eso es una controversia porque el cerebro tiene autoconciencia. Qué fuerte. Porque la ciencia cerebrocéntrica que está ahora, pues entiende que la mente y todo lo procesa el cerebro, pero es que hay experiencias que demuestran que no. Que este factor de la mente extracerebral y extracorporal, hay un montón de experiencias hasta de laboratorios, que sería bueno que la ciencia, aunque hay científicos, pero que la ciencia en sí empiece a incluirla de verdad, con más profundidad. No un grupo de científicos que están luchando con la visión materialista de la ciencia, sino que es la conciencia. Porque hasta que no dilucidemos eso, no vamos a entender un montón de potencial del ser humano, con lo cual tiene que ver el mindfulness. Porque este factor de la mente, como dice el budismo, o esta capacidad de descentrar tu identidad, porque el que tiene PTSD se imagina un yo. Él es eso, lo encarna. Cuando usted se mete a un cine, se convierte en el actor y tiran un tiro y usted acá se baja la cabeza, pues algo así, ¿no? Bueno, dicen, yo he estado leyendo y hay varios pensadores, ¿verdad? Y estudiosos de todo este movimiento vibracional, que uno de las... a ver cómo lo planteo. Cuando uno está en amor, hay una vibración alta, pero que de las mayores formas de vibrar alto es la capacidad o el momento donde tú puedes ser auténtico. La autenticidad genera una vibración alta porque te permite estar en un concepto, ¿verdad? De plenitud y pues, más de lo que parecería que es lo que tú eres genuinamente. Mira, si tú supieras que eso es interesante, eso que tú estás planteando, ¿qué es ser auténtico? Primero, para ser auténtico, tienes que dejar de ser todo lo que tú crees que eres. Todo lo que te ha condicionado con tu identidad. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy la historia, yo soy el pensamiento, yo soy el psicólogo, yo soy el consejero, yo soy el... Todo eso que son contenidos. Pero esencialmente eso que está consciente allá adentro. Pensamientos van, los pensamientos vienen, la historia sigue. Como dice un pensador, mientras tú planificas, la vida continúa. Pero entonces está el que se envuelve en eso que está planificando, lo que planificó y no le funcionó, cómo le va a funcionar, y ese estado de claridad presente, no condicionado por nada que la mente invente. Digo inventar porque no es lo que está existiendo en el momento, es lo que la mente está elaborando. Pero para uno ser genuino, tiene que regresar a ese punto. Ser sin condicionamiento esencialmente. Entonces, una mente que no tiene condicionamiento no juzga al otro. No discrimina. Una mente no prejuzga, ni se prejuzga. Decía Viktor Frankl que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio de libertad. Es interesante. Wow, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio de libertad. El estímulo es lo que está allá. La respuesta es cómo tú reaccionas, los esquemas que tú tienes, que tú aprendiste, cómo debes responder. O cómo tú elaboras con lo que has aprendido, cómo debieras responder. Ya, lo que está condicionado, que esto es la respuesta que tú tienes que dar, o cómo con lo que yo tengo respondo por lo que es de referencia. Pero sabemos que a veces nada de eso funciona, porque tú le estás imponiendo un esquema a algo nuevo, a algo que no estás dándote el espacio para entender y ver lo que es primero. Entonces, ese estado de desprendimiento de todo eso, que va a liberar esa inteligencia natural, esa esencia natural del ser humano, es lo que te permite realmente ser genuino. O sea, si tú vas, yo soy como soy, dicen las personas desnudo, pero realmente soy como soy, es que yo si quiero decirle algo a la cara al otro, se lo digo, etcétera. ¿Desde dónde tú lo dices? Desde la inconsciencia de un yo fabricado por todos los contenidos y las memorias y las imposiciones y las expectativas sociales y lo que te enseñaron. Eso decía Carl Jung, el psicólogo, que es el que más lucidez yo creo que lo ha planteado. Sí.
que el ego surge de la identificación de la mente y de la conciencia con los contenidos de la psique. Entonces, fíjate lo que decía él y lo que decía Sócrates. Sócrates decía que teoría es las leyes de la mente con las que vemos el mundo. ¿Y dónde está el mindfulness en el medio? Si tú estás en una atención total, como decía Krishnamurti, no condicionada, natural, sin prejuicios, sin imposición de ninguna idea, sin interpretar, rechazar, aceptar, aferrarte, sino esa mente libre que puede ver lo que es como es. ¿Verdad? En ese estado es que está la libertad que dice Frankel, y la teoría que dice Sócrates es que nosotros tenemos un esquema de lo que es la realidad porque lo aprendimos, porque nos lo dijeron, porque nos condicionaron, y con todo ese esquema de la realidad acomodamos todas las ideas y decimos esto es esto, esto es aquello, esto es lo otro, nos inventamos una realidad. Tenemos una teoría de las cosas, entonces no estamos viendo lo que estamos viendo a través de esos esquemas de la mente preprogramados. Interesante porque el budismo dice, y también lo dice la Vedanta, que la ignorancia no es una abstracción. La ignorancia es un estado mental que se genera porque las programaciones en la estructura de la conciencia y de la mente se sobreimponen en el cerebro, condicionan los sentidos y la percepción, y a través de esa película es que miramos. Está fuerte, ¿verdad? Porque entonces, ¿cuándo es que estamos viendo lo que es? Bueno, pero... Dice la ciencia que el 90% del tiempo estamos montados en esa ilusión. Total, claro, eso es que te iba a decir eso porque nosotros estamos bajo un proceso. Primero, que cuando somos pequeños no tenemos la voluntad de... Una dictadura total. Total, claro, nosotros somos esclavos del pensamiento, del movimiento, de lo que nos den nuestros padres, nuestro entorno, la gente. Y cuando más o menos pensamos que nos despertamos de eso, ya es muy tarde porque ya estamos envueltos en diferentes sistemas. Vas a la escuela y te dicen, esta es la verdad de esto, esta es la verdad de aquello, esta es la verdad de la historia. Cuando sabemos hoy en día que ni la historia es exactamente lo que es, ni las cosas que nos dicen que son verdad de ciencia exactamente son lo que es, eso lo descubrimos con la pandemia. Y antes de eso. Y entonces, lo que es la supuesta verdad lo decide un grupo de gente que piensa por total de la humanidad. Claro. Que tiene un modelo para saber la verdad. Pero es que ya hemos tenido suficientes pruebas para entender que todo lo que hablamos es una verdad parcial o una mirada de la verdad basada en la percepción que tenemos, y es condicionada, claro, basado en lo que nos encontramos en el camino y lo que aceptamos y hacemos nuestro. Una verdad a medias, porque claro. Y a veces menos de medias. Sí. Yo estaba leyendo los otros días que casi el 90% de la humanidad está literalmente programado, condicionado a que aunque haya voz de revuelo o ganas de cambio y movimiento rebelde, van a seguir siempre las reglas impuestas por lo que sea la autoridad. ¿La ley de qué? Dicen el péndulo, pero es también la ley de la inercia. Claro. En física se sabe que si tú tiras un objeto o algo a correr, cobra velocidad y deténlo si puede. Porque la masa, y como hay memoria, las partículas sigue y sigue la velocidad. Entonces, para tú detenerlo, tienes que pasar. Pero lo que está inerte, para tú ponerlo en movimiento, la energía busca mantenerse inerte. Entonces, ¿qué pasa? Si la mente no camina con esquemas creativos que permitan ir elaborando y ampliando la verdad, la ley de la inercia se aplica donde psicológicamente, eso le llaman en psicología complejo paradigmático, complejo donde la mente crea. Y Davison, el neuropsicólogo, es uno de los más que ha hablado un poco sobre eso, donde él dice que, por ejemplo, él investigando, él descubre, y eso se toca en yoga, siempre se ha tocado, pero que Occidente ahora es que está descubriendo todo eso, donde el cerebro y la mente funcionan con sus esquemas, y como hay un condicionamiento totalmente ambiental, todo propende a ese condicionamiento. Cualquier pensamiento contrario a eso tiene que luchar contra todo eso, el condicionamiento neurológico. Y después podemos hablar un poquito levemente cómo es esa amígdala funciona, que si los lóbulos frontales y el cerebro antiguo cómo te retiene. ¿Qué pasa? Que hay una resistencia natural del cerebro también por condicionamiento histórico antiguo, que el cerebro se ha condicionado a la lucha, a la sobrevivencia, etcétera, no para ser feliz. Claro. Porque
el potencial que tiene el cerebro está luchando con todas esas memorias y esquemas. Nadie nos dice cómo desprogramar eso. Digo, los maestros nos lo dicen en el yoga y en las diferentes escuelas tradicionales espirituales se plantea una manera, pero como se sobreimponen otros modelos que supuestamente la ciencia, otras cosas culturales. Sí, pero ha habido mucho, a ver, y por favor corrígeme, pero entiendo yo que también hay demasiada más distracción ahora. Claro. Por todos lados. O sea, tú no tienes un segundo donde tú no estés distraído. Estar aburrido hoy día es un lujo. Claro. Porque antes tú te aburrías y te las inventabas, te leías un libro, explorabas, caminabas, te pegabas a un árbol, escuchabas y observabas porque no tenías opción. Hoy día te vas al baño hasta con el teléfono. Entonces no hay un momento que no haya distracción o un bombardeo constante de muchas ideas. Yo no me enteraba de lo que pasaba al otro lado del mundo. Claro. Cerrándote para ir a eso, para tú retener un pensamiento positivo, que en fracciones de segundos, 6, 7 segundos, el negativo se enlaza al cerebro. El positivo tú tienes que retenerlo mínimo 30 segundos en tu mente para que haya un impacto. Wow. ¿Qué pasa? La pregunta, lo que tú dices, ¿y a quién le conviene eso? Tenemos que preguntarnos cosas. ¿Por qué la humanidad nos saca los pies del plato? ¿Por qué con tanto conocimiento nos siguen exponiendo a tanta violencia? ¿Por qué no se desarrollan sistemas para educar a los niños en apreciación del otro, en compasión? Si todo este conocimiento se tiene, ¿quién decide que eso no llegue, que no se elaboren sistemas educativos para formar un ser humano que crezca de estar matando a una mujer a cada rato? Por ejemplo, ¿por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué seguimos con estos modelos que ya no nos han funcionado, incluyendo los modelos económicos que han desbaratado el planeta? Sí, total. ¿A quién le conviene? Entonces tenemos que hacernos preguntas, porque la humanidad como un todo tiene que empezar a preguntarse cómo yo puedo ver, que es uno de los aspectos del mindfulness, cómo puedo ver con claridad la cosa fuera de todos estos esquemas que me han creado, cómo puedo posicionarme de manera que vea la cosa que es y discierna, porque vipassana, que lo mencionamos, es discernimiento. Vipassana es ver, separar lo que es de lo que no es, lo que es aparente. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque el mindfulness, hablamos fuera del programa, lo que era el potencial intrínseco del ser humano, que hay escuelas que lo plantean de otra manera. Pero el mindfulness lo que da es el espacio a un ensayo de la iluminación de la claridad mental. El ser humano, ese eureka que todos han descubierto, todos los psicólogos y los científicos, de que tú estás en un momento, estás observando como el hombre antiguo cogió una piedra y la miró con curiosidad. No sabía lo que era, no estaba pensando, esto es esto. No sé qué es esto, qué es esto. Y lo está mirando con tanta atención, con tanta curiosidad y penetración, que descubre, se le revela lo que es. Porque ¿cómo se le puede revelar? Porque la mente, intrínsecamente, el potencial de la mente es de poder discernir y ver la esencia y la claridad de las cosas. Como dice la madre, cuando dijimos también fuera de cámara, mírame a los ojos. Y mira al hijo y le dice, mírame a los ojos, tú me estás diciendo la verdad. Y la madre queda en ese estado de claridad, de penetración mental. Y el hijo siente que tiene una capacidad de penetrarle en la mente porque está mindful, está en atención total, no está condicionada. La mente tiene todo su potencial para saber. Es un estado de mindfulness que practican las madres y no lo saben. En ese estado de claridad mental se libera de los condicionamientos que tenemos de la memoria, todo lo que nos han enseñado que somos, que no somos, el miedo, que la supuesta identidad de una cosa y de la otra, porque ahora está eso más complejo. Y la mente revela o manifiesta su propia capacidad de saber, de comprender, de entender. Eso se llama como un conocimiento directo que está más relacionado, más que en el cerebro. Eso se está investigando ahora más con la inteligencia del corazón humano. Wow. Entonces, ese espacio de mindfulness genera ese espacio que es como un ensayo de iluminación. Pero cuando el Buda habla de esto es porque se había perdido un poco eso, porque eso se lo enseña un maestro. El Buda no vino y dijo, yo voy a inventarme esto. No. El Buda hizo honor también a sus maestros y ese maestro el otro maestro. Porque somos una cadena interdependiente de los seres humanos. Nadie tiene el conocimiento absoluto ni único de las cosas. Hay un montón de cosas que tú sabes que yo no sé, no tengo ni idea, que tú me las vas a poder enseñar a mí. Y así sucesivamente, cada una de las personas que nos están escuchando, cada uno sabe algo, yo sé algo, el otro sabe algo. Y si no nos complementamos, si la humanidad no aprende eso, para trabajar como en un equipo,
de las mentes que tienen estas obstrucciones de querer controlar, porque la humanidad entera, si te pones a mirar, el 90-80% de la humanidad está en sufrimiento, con todos los recursos que hay económicos, tecnológicos, de todo tipo. Dinero por todos lados, todo tipo de clase de dinero, porque no es el dinero, son los recursos. Como decía Gandhi, veo que hay mucho para todos, pero para algunos no es suficiente. Asimismo, el arresto del conocimiento que va a liberar al ser humano de sus propias condiciones creadas o creadas por los ambientes que crean el sufrimiento humano, todo tipo de sufrimiento. Ahora mismo estamos viendo cosas que hay gente que tiene la incapacidad de darse cuenta que no importa, hay sufrimiento. ¿Y tu compasión? Si tú no te defines como ser humano por su compasión, mira, podemos verlo de cualquier modelo. Desde el modelo de Jesús, desde el modelo de Buda, etc. La compasión es el medio, porque no es seguir, es el perdón, el entendimiento y la sensibilidad. Si eso se pierde, la humanidad no tiene futuro. Bueno, y tú hablando de la sensibilidad, que es un tema que está en boga porque se le pide al hombre ser más sensible, pero la consumición de muchas cosas dentro de los mismos medios lo que hace es desensibilizar al ser humano, porque se está exponiendo cada vez a más violencia y lo está viendo como algo normal. Cada vez vemos en la calle abuso y la gente, en vez de hacer algo, graba, ¿me entiendes? Entonces hay una cuestión de la misma manera como se comunica la gente en redes sociales. Por darte un ejemplo, lo que está en boga ahora, el gente escribir cosas negativas, pelear, insultar a gente o burlarse de gente en redes sociales desde un lugar muy después, como esto no voy a tener no hay repercusión. Yo puedo hacer esto, y entonces sale una naturaleza del ser humano que es bastante nefasta y fea. Entonces, ¿qué hay en el corazón de esa gente? Yo a veces digo que estos son los de 3 chakras que están ahí. Bueno, hablamos también fuera de lo que es el concepto que está ausente. Sí. Que si no lo rescatamos, el concepto de evolución. Sí. Y la ciencia está perdida en eso. Y muchos modelos psicológicos, muchos modelos científicos y de consejería están perdidos en eso. O tú te dedicas a resolver problemas y un problema después del otro, o vas al núcleo. Si el ser humano ha demostrado, y eso tú lo vas a ver en las diferentes tradiciones, hay seres humanos que han fomentado su potencial y han empezado a avanzar en esta capacidad de ser humanos con sensibilidad, ser humanos con inclusión, ser humanos con sentimiento de ayuda. Tarzán se dio cuenta que era humano cuando vio un humano en la selva, como dicen por ahí, ¿verdad? Si nosotros no podemos reconocer eso, estamos perdidos. Entonces, en ese sentido, estos seres humanos que han avanzado en todas las tradiciones, tú los tienes. Tú tienes un San Francisco de Asís, tienes un Krishna, tienes un Hiawatha en la tradición norteamericana que creó la Liga de las Naciones. Dicen que sus pies botaban chispas y que existió, porque no es un invento. Entonces estos seres han demostrado que hay una capacidad en el ser humano evolutiva de cada vez ser mejor, superarse hasta llegar a unos niveles insospechados. Y si cogemos las palabras en serio que dijo el Maestro Jesús, y las cogemos en serio, como decía el Buda, monje, cójalos en serio, esto como yo puedes hacer tú y mucho más que yo. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando una persona está en esa violencia, tiene que hacer una introspección. ¿Cómo yo llegué aquí? Porque yo soy incapaz de concentrarme en lo positivo. Como decían un dicho africano, la belleza deja el caos. Cuando tú ves un país que la belleza está mermando, el arte, ráscate la cabeza, preocúpate. La música, todo tipo de arte, donde la mujer está siendo maltratada y el niño. Cuidado con la espiritualidad colectiva de esa nación. Pero como los políticos, globalmente hablando, están desconectados, porque el político es una clase que es poder, dinero, me fui, ahí te dejo ese desastre, como dicen por ahí. El político en este momento no es el político que decían los griegos. Este político no está capacitado para dirigir la humanidad. No tiene la capacidad de ver, de ser inclusivo, como dice. Vuelvo al mindfulness, porque esta cualidad de claridad mental que se genera cuando tú puedes ver las cosas sin estar juzgando, sin estar atrapado en tus esquemas, le llama la sobreimposición la Vedanta, es lo que te permite ser más humano. Porque ese core interno
evolutivo para seguir siendo un humano de una calidad superior es lo que estimula el Buda con el mindfulness. Sí. Es lo que llaman Jesús a la gente en el cristianismo. Y mira por dónde vamos, qué es lo que no hemos entendido. Ahora, ¿qué está pasando? Que tenemos que reflexionar, porque es como si ciertas fuerzas nos empujaran a no ser mindfulness, a no ser mindful, a estar detrás de estos esquemas y seguir, como dice Noam Chomsky, como si hubiera algo detrás manufacturando todo esto, impidiendo que nosotros pudiéramos, nos meten en los líos del miedo, nos meten en el celular, y eso del celular y eso es bien interesante porque hay un filósofo y escritor sociólogo, Aderek, y yo le hago relajo porque se llama, el apellido dice huevo, pero Aderek, español, donde hace 20 o 30 años atrás él predijo, por razonamiento lógico, que sobreestimular el cerebro del ser humano en unas áreas iba a crear un problema. Entonces tú tienes, en psicología se habla de disociación, es cuando tú te separas, diferente al mindfulness, que tú te separas pero no es negando, aquí tú no quiero saber, yo corto, eso no me va a afectar, eso no es, sé positivo, cancélalo, eso no funciona de esa manera. Claro. Entonces esa disociación es doble, porque la sociedad te ha metido en eso y ahora te meten en un celular, que es doble disociación, y qué participación tú tienes de tu realidad, elaboración de tu realidad y de ti mismo, introspección de lo que tú eres. Pues nos han cercenado, nos han cerrado las puertas a esa introspección, ese autodescubrimiento que nos puede permitir reflexionar para corregir y ser otro tipo de ser humano, donde esta humanidad corra hacia una integración, hacia una hermandad de otro tipo. Y eso hay que razonar sobre eso. Bueno, hay un cierto adormecimiento ahí, porque yo a veces estoy en foros donde estamos discutiendo ciertos temas que son bastante, no deberían ser chocantes, pero te das cuenta que la persona está disociada y que explota desde un lugar de como que se activa el fight or flight, porque no se van, pero pelean, pero cuando se dan cuenta de lo que acaban de decir, ahí es que tú dices, esta persona no está conectada con la capacidad de profundizar, sino fue en el proceso de me defiendo de esta idea que sé que no es correcta o que no es buena o que está obsoleta o que a lo mejor no es algo propicio para mí y de repente la estoy defendiendo y sale del impulso. Tú has dicho la palabra clave. Se da cuenta. ¿Y por qué no se da cuenta antes? Porque no está consciente. Claro. Hablamos de la identificación y del aferramiento. Estamos, pero no estamos. Claro, hablamos, como decía Davison, que estamos inconscientes. ¿Dónde? Estamos metidos en la película, en el yo que creemos ser, ese yo que coge los cantazos, que responde, que me están ofendiendo. Toda esa película, que es un condicionamiento. Porque si todo eso pasó, porque yo estoy montado en ese caballo todavía. Porque no me estoy dando cuenta de que esa no es realidad. Viene el mindfulness que tú miras. Detienes la mente. Como cuando la persona dice, mira, yo me voy para casa tranquilo, me voy a sembrarme una matita, una que tengo, y no voy a pensar en nada. Y como tomó la decisión, o sea, y tomar una decisión es hacerlo, no es pensarlo. Voy a decidir, no, tomar una decisión es cuando tú haces la cosa. Tomar la decisión, tumba el switch, como digo yo, eso llama rumiación, ¿verdad? En que tú quedarte pegado a unos pensamientos, que es parte de lo que el mindfulness detiene. En esa película que te descompensa y te desregula las emociones, y como tú crecer ese yo, ese core, que está encarnado en él, que está cogiendo todos los cantazos que le hicieron esto, que le pueden hacer lo otro en el futuro. ¿Qué identidad hay ahí? Hay una identidad real. Y es que se plantea en el budismo 4 factores. En el mindfulness 4 factores. Atención a la respiración, porque se sabe que cuando tú respiras de una manera irregular, eso se estudia en yoga desde siempre. Ahora lo ha descubierto la ciencia, que sí, esto le llama Van der Kolk terapia vagal, el nervio vagal. Sí. Pues, en yoga se estudia eso desde. Hay un nervio que inerva todo: pituitaria, pineal, tiroides, pulmones, todo lo que tiene que ver con las respuestas de pelear, frizarte o huir. La respiración se alteran las glándulas endocrinas, el cerebro se vuelve loco, como digo yo, se sobrecoge y baja al cerebro antiguo, el hombre primitivo, me tengo que defender, tengo miedo, como hace la gallina, me hago el muerto porque está el guaraguao,
o salgo corriendo. Pero eso es inconsciente, nosotros no programamos, no sabemos, no tenemos control de eso. No es porque no podamos tener control. Es que estamos montados en lo que se dice en mindfulness, el piloto automático. Eso es red neuronal por defecto que se descubre. Es una estructura que hay ahí que funciona con el cerebro antiguo. La amígdala, que es una cosita así, no son estas que están aquí. Es una pelotita que está ahí adentro, que tiene anterior y posterior, derecha e izquierda, que controla, memoriza y guarda las emociones. Y funciona con otra estructura donde se graba toda esa imaginación de lo que queremos ser. Pero ese embuste no es verdad. Pero es que no sabemos que el embuste es embuste. Creemos que el embuste es verdad. Porque ha sido inconsciente. Entonces, cuando una persona se imagina algo, y por ejemplo, desgraciadamente los que han ido a la guerra, PTSD. Hay un síndrome de personas, que ahora no recuerdo el nombre, que están allí y de ciertas horas entran en un proceso, no recuerdo el nombre ahora, pero que empiezan a alucinar, se levantan y la persona que esté al lado les barata en canto. O sea, si es la esposa, le pueden romper las costillas. Y el tipo después no recuerda lo que hizo. ¿Cómo se dio? Porque esa persona, esa estructura de imaginación, dejó de existir en su imaginación y en su conciencia, está existiendo en esa memoria, como si fuese ahora. Está siendo atacado, se está defendiendo, lo van a matar. El cerebro, esa es la realidad. Los que sabemos de hipnosis sabemos que una persona en estado hipnótico, cuando hablo de hipnosis, una hipnosis constructiva, positiva, porque por ahí hay gente haciendo, no es lo que hacen nosotros estamos opuestos a lo que se hace en los talk shows de hipnosis, eso. Sí, que no tiene nada que ver. Lo que es serio, tú sabes que hay personas que pueden tener un estado mental, y si tú vas a esa estructura de conciencia, a su autopercepción, y ayudas a esa persona a verse y a que esté convencida en el momento y se dé cuenta de que polariza, tengo miedo, soy ecuánime, estoy ecuánime, eso no me va a hacer nada, mi ser es indestructible, lo que sea, el miedo desaparece porque depende de un estado mental. Entonces, lo que busca en mindfulness no es tú negar las cosas, es tú verlas como son. Si es miedo, miedo, es ansiedad, ansiedad, mirarla. ¿Por qué? Tienes una persona frente a ti y te está insultando. Si tú en inconsciencia no observas la persona que está insultando, sino dice, me está insultando, quedas atrapado en la idea de lo que tú eres, quien está siendo insultado. Ese yo que está construido no es nada nuevo, es un yo que está archivado con todas las memorias de amenazas y todas esas cosas, con la vulnerabilidad que tú sientes ser, porque para ti eso es una cosa sólida. Y ahí viene la defensa, el insulto que tú recibes. Entonces, en mindfulness tú estás, hablamos del vagar, si tú aprendes a respirar, que es lo primero, los 4 factores es aprender a respirar conscientemente. Cuando tú, si estás consciente y lo aprendiste, cuando tú ves que te está, observo, me detengo, examino, miro, suelto, detengo la mente, no juzgo y estoy aquí. Suelto y continúo en el proceso, pero suelto a mí, no meto el yo en el medio, suelto. Estoy viendo una inteligencia, estoy mirando conscientemente a una persona desregulada que está gritando, está aquello. No es a mí, porque si a mí no es algo que él tiene en su mente, algo que él siente en su mente, a quien quiere atacar en su mente. Si estamos conscientes de que ese proceso de inconsciencia se ha apoderado de esa mente, y yo no puedo permitir, yo tengo que estar consciente yo de lo que está pasando y tener claridad. Y vamos entendiendo ese otro punto del mindfulness, es mirar sin juicio, tranquilizando la mente y no elaborar. Y respirando, porque sabemos que cuando tú respiras de una manera particular, nutres las células, activas la corteza frontal, que está relacionada con lo que dijimos, el piloto automático, la red neuronal por defecto, que está relacionada con el cerebro antiguo, con la imaginación, con las construcciones, ¿verdad? Que no tenemos una noción si son realidad o no. Y esta parte de la corteza que controla los impulsos, la amígdala del cerebro antiguo envía en fracciones de segundo a la corteza el mensaje de lo que tú estás entendiendo que es la realidad de la cosa que está sucediendo.
Haciendo un paréntesis, se hizo un experimento cuando las elecciones de Obama y Bush pusieron a la gente a votar y le programaron palabras para votar de carga emocional. Y antes de que el lóbulo frontal, que estuviera la persona conscientemente razonando para decidir conscientemente, ya estaba apretando la tecla. Wow. Nosotros apretamos las teclas todo el día sin esa inconsciencia. Pasa alguien por el frente, mira, tú, mano arriba. Y después decimos, si es que nos damos cuenta, llegamos a la casa. Es que me dio un corte ahí. Y por la noche estamos así pensando en el corte que nos dieron. Dígame a alguien que no le ha pasado eso. Sí, total. Te quedas con eso, está incubando ahí. Eso. Y esa inconsciencia es la que el mindfulness está tratando de que nosotros salgamos de esa inconsciencia para darnos cuenta. Ahí viene lo que tú dices, darse cuenta. Si no nos podemos dar cuenta, estamos atrapados. Mira, yo te tengo que contar, pero yo llevo, ¿verdad? Yo creo que desde chiquito yo he estado en este mundo de búsqueda y de, ¿verdad? Yo creo que mi misión aquí en esta era que estoy viviendo es aprender sobre por qué me pasa, no lo que me pasa, sino por qué me siento como me siento. Y siempre he sido víctima de las circunstancias y del destino, y ahora siento que puedo observar donde yo, ¿verdad? Estoy haciendo cosas sin la conciencia de por qué las hago en piloto automático. ¿Tú me permites? Por favor. Un comentario sobre eso. Sí. Te digo que esto es una visión inicial. Sí. Hay otra visión ahora. O sea, te estoy diciendo, esto es una visión. Todos sentimos que somos conciencia de que somos víctimas de eso, pero de lo que en realidad estamos siendo inconsciencia es de nuestra falta de atención, de observación a nosotros mismos, cómo estamos respondiendo inconscientemente a lo que pasa, porque tú tienes la opción entre el estímulo y la respuesta, de tener la claridad de responder diferente y decir, no, este que está aquí no me van a jalar a esa cosa, ni mi propiamente inconsciente me va a jalar, porque la que te jala es tu mente. Y por eso parto de ahí para entonces llegar a la hora, que es cuando me están pasando las cosas, y en un momento también observar que a veces estoy en conversaciones y veo a la persona cómo me habla y yo digo, esto no es conmigo. Donde realmente está sucediendo, donde está ocurriendo es aquí, ahora. Exacto. Y lo puedes ver y puedes ver bien claro y puedes entender, esto no es conmigo. Yo estuve casado por 6 años y tengo un amigo que me enseñó esa parte. Me dijo, cuando tienes esto, porque le estaba contando que para esa época tenía muchos problemas con la que era mi esposa. Y yo no entendía de dónde venía realmente el problema. Hasta que él me dijo, escucha, observa y no digas nada. Mira, a ver qué pasa contigo. Si tú vas por un camino, vamos por un camino, cualquiera de nosotros, y el camino es bien largo, y tú miras para adelante y para atrás, y es el mismo camino. Ahora, tú puedes ir ensimismado, y de momento se te olvidó que ibas por el camino y dices, ¿por qué parte del camino voy? Por el camino es lo único que hay. Están las flores, está el monte, tú te vas para aquí y para allá, todo eso es parte. Lo que pasa es que la mente fragmenta, pierde conciencia de que es el camino, es una sola cosa el camino. Y si tú te elevaras en un helicóptero, ¿dónde está el camino como pasado y futuro? Porque el que está aquí, que no está viendo allá, dice, llegaré allá, que es el futuro. Y el que está en el medio dice, yo estuve allá. El que está acá arriba dice, es camino, ve todo una sola vez. ¿Qué pasa? Esa cualidad de ver todo, las cosas como son de una vez. Presta atención bien. Se habla por ahí mucho de la no dualidad. La no dualidad. La no dualidad es poder ver la totalidad de las cosas, que es lo que decía Krishnamurti, la totalidad de las cosas es una sola realidad, donde todo está en correlación. Nosotros vemos fragmentado como nuestro cerebro de lo que oye, si se te afectó el oído o escuchas a media, ¿qué tú me dijiste? Que voy para la tienda, que Roberta, ¿qué? ¿Verdad? Okay. Y si vemos a mitad, si olemos a mitad, pero aún así, aunque tengamos todos los sentidos, por el espectro de la realidad, que estos sentidos están limitados, estamos viendo fragmentos de la realidad. Y después que estamos viendo, estamos distorsionando lo que eso puede hacer. Y con eso es que construimos nuestro yo, nuestra realidad. Lo que el otro dice, por ejemplo, tú hablaste de un momento dado antes, fuera de la terapia sistémica y familia, toda esa cosa, y hablaste de ser genuino. Uno no puede ser genuino si no dice,
todo lo que siente que tiene que decir de una manera apropiada, ética y sensibilidad, sino que asume que el otro debe saber cómo uno se siente, asume que uno debe saber lo que debe de haber entendido ya. Todo eso es erróneo. Nosotros tenemos que ser abiertos y comunicarnos en nuestras relaciones. Eso es parte de la comunicación mindful, donde tú escuchas, tú no sobreimpones nada. Tú no interpretas nada de que si la persona tenía que saber, me está diciendo esto porque está pensando lo otro, porque eso es una fantasía de que tú no sabes si es así. Pudiera ser. Hasta inclusive, si una persona acostumbra a hacerlo, puede haber un momento de cambio que tú no lo puedes determinar. Realmente, si somos honestos, puede haber la tendencia, pero no todos los momentos son iguales. Entonces, la idea es no seguir condicionado para seguir en ese, como dicen en la calle, en ese majarete. Sino tú zafarte tú primero, porque todos sabemos, y los que estudian estas cosas, que hay un impacto. Sí. Desde cómo tú te comunicas, desde el rostro que tú miras a la persona, desde la manera en que tú lo atiendes, ya la persona siente como que, como decía Jesús, no te opongas al mal. No es que tú no enfrentes, es que si tú no pones algo que recibe el mal no tiene dónde incidir. Por lo tanto, si tú no recibes el mal como una cosa sólida, un ego, la energía del otro no tiene dónde incidir, eso se diluye. ¿Por qué? Se ha descubierto que nos han tratado de enseñar los maestros, que es un principio del mindfulness, la impermanencia y la disolución, Vanga y Anicca. Nosotros estamos aquí, usted está viendo esta imagen, eso se está transmitiendo y lo que van por esos píxeles. Usted está viendo una imagen que no soy yo. Tú estás aquí y me puedes tocar. La dimensión física, que es el otro aspecto del mindfulness, la dimensión física, meditación en el cuerpo y las sensaciones, física. El otro me está viendo y si fuera un holograma me toca, pero ¿está teniendo una relación directa real? No. Está con una imagen. El cerebro y nosotros, nuestras percepciones y nuestros diálogos con los demás están a base de esos dos hologramas. Estamos interactuando con un holograma uno del otro. Por lo tanto, la visión correcta, que es donde empieza el mindfulness, apreciación, porque tenemos estados adversos mentales que hemos creado y sufrimos todos, cuando somos engañados por las percepciones erróneas, que creamos una realidad que nos hace sufrir y quedamos condicionados y se hacen barbaridades montados en esa estructura que está vinculada al cerebro antiguo y a un cerebro que no ha sido recondicionado, aprendido, donde el potencial humano evolutivo, quiero decir que no ha sido despertado y desarrollado. Vivimos todavía como los cavernícolas. Entonces, partiendo de esa estructura es que hacemos todas nuestras cosas inconscientemente. Entonces ahí, si aprendemos a ver, mirar, observar. No estoy metiéndome en el medio, no hay un ego, no estoy interpretando, no estoy adjudicando nada. Psicológicamente, lo primero que nos liberamos somos nosotros. Es una super psicología de libertad. Por eso es que dice Frankel. Entre el espacio y la respuesta está la libertad. Si yo aprendo a mirar mindfully, yo le estoy quitando, como dice un amigo de nosotros, Héctor Totti. Tú le diste el control a la persona y está allá y tú estás metido acá en la cárcel y te jejeje, me diste la llave, tengo la llave, te tengo encerrado. Pero tú se la diste. Tengo el control del televisor, pero déjalo quieto, pero tú no me lo diste. Cuando tú le adjudicas a la otra persona, inconscientemente, como tú dijiste ahorita, he sido víctima. Eso de víctima y victimario, pues es otro tema, ¿verdad? Vamos a tocar sí, pero eso es estableciendo en jerga, ¿verdad? Sí, arroz de bichuela. Que tú le otorgas a otro inconscientemente el poder con esa forma de percibir y elaborar en tu mente las cosas. Tú le estás dando el poder a otra persona, tú se lo estás dando. Claro. Y desde un estado mental diferente es como único tú le puedes quitar ese poder, porque si tú se lo quitas no lo tienes. No estamos hablando aquí de condiciones de violencia, etcétera, que eso es otro cuento. Otro cuento más, claro. Otro cuento, porque ¿verdad? No estamos hablando de eso. Esas cosas sí, existe la violencia, existen individuos que se fueron 17 y hacen una barbaridad. Pero la persona, para ella misma poner su mente en orden, zafarse de todo ese contenido para poder tener lucidez, regular sus emociones y que su cerebro y sus emociones, inclusive si ha sido una persona víctima de violencia y abuso, como yo zafarme de ese que recibió, de ese yo que fue abusado, que guarda todo eso. Cómo yo transformar y darme cuenta de que si yo decido, soy un ser renovado. Porque vamos a la impermanencia y la disolución.
que alguien me diga qué cosa se mantiene igual, en qué momento, en la historia, en el aspecto físico. Todo lo que está aquí, en la casa ya de las personas, pongan eso ahí, váyanse de paseo por 40 años y usted venga a ver cómo está la cocina, cómo están las sillas. Se van deteriorando porque la física descubre la ley de lo que se llama, y las cosas se van de decaimiento. Yo le pregunté un día a un maestro Rosacruz sobre eso, interesante, José Luis Martín, que fue escritor laureado en literatura, bueno, que la gente sepa, un gran maestro laureado en literatura que tenía un montón de conocimientos y era artista, pintor, pianista. Hay que hacer honor a José Luis Martín. Fue instructor mío en unas cosas. Entonces, él me decía que la materia que nosotros vemos y todo decae a su estado original porque es una copia. ¿A qué principio? Oh, wow. Wow. Nosotros existimos y nuestros cuerpos y todo eso han sido dados por una inteligencia infinita para propiciar la evolución, el potencial espiritual y que nosotros crezcamos hasta que nos fijemos, por decirlo así, y nos establezcamos permanentemente como seres de luz para colaborar en el cosmos. Esa es toda la pieza que le falta a la ciencia, a la psicología y todo lo demás. Entonces, el mindfulness es un ensayo para eso. Por eso es que es tan liberador. Por eso han encontrado que cuando tú entras en estado mindful, el telémero, que así se pronuncia, no es el telémero, que son los terminales de las neuronas, donde se reproduce el clon del gen, corrige sus defectos y la célula está más perfeccionada. ¿Hacia dónde empuja la naturaleza? Entonces Blavatsky, que le tiraron muchísima tierra encima, sería bueno que la revisáramos, decía que el universo está programado para su autoevolución, que eso ya lo descubrieron los científicos, que el universo se va reprogramando, se va mejorando, y ahora descubrieron unas neuronas nuevas hace un año y pico atrás, que son unas neuronas que almacenan, que no sabían que estaban ahí, perfeccionan la respuesta, almacenan, memorizan, perfeccionan y la próxima vez aprenden a hacerlo mejor. Si es para tu mal, fastidiarte más. Si es para tu bien, liberarte más. O sea que el cerebro tiene que ser adiestrado. Por eso, vuelvo a los maestros de yoga, etcétera. Ellos descubrieron esto. Y cómo tú readiestrar el cuerpo. Entonces, había dicho que el mindfulness de la respiración. Mindfulness de atención al cuerpo y las sensaciones. O sea, tú tienes la respiración y el cuerpo, que son los dos aspectos más sutiles y más densos que se interrelacionan a través de la respiración y el pensamiento. Tú tienes que aprender a armonizar esos dos aspectos sin condicionamiento para que no se alteren. Por ejemplo, todas las memorias somáticas que hoy en día se sabe. Yo entiendo que el Buda sabía de neurociencia. Acuérdate que él tenía sus maestros de Ayurveda y en la Ayurveda se conocía el cerebro, 3 partes. Lo que pasa es que ellos ya habían pasado el aspecto denso y estaban en el software, la mente y la conciencia. Y aquí no se han dado cuenta de que ya ellos, porque la medicina Ayurveda es donde sale la nuestra, para el que no sepa. Ya ellos sabían, lo que pasa es que ellos ya habían sobrepasado donde estamos nosotros ahora, todo es el cerebro, todo es la bioquímica, todo eso está bien, estaremos eternamente en eso, pero que es la conciencia, que es donde está la información. Si no vamos a ese core, entonces vamos a respiración y cuerpo y las sensaciones, porque todos los procesos mentales se graban en la energía del cuerpo, y ya se sabe que el cuerpo es una enciclopedia más grande que la de la Biblioteca del Congreso. Todos nuestros estados emocionales, todo tipo están en el cuerpo, somatiza los traumas y todas las cosas. Y respiración, y esos procesos están interrelacionados. Por eso cuando una persona respira de una manera, se relaja, cuando no, activa, ya no sabes, estoy ansioso, no sé por qué. Me dio un ataque de pánico, no sé de dónde vino. Y hay que ver esos patrones de respiración, todo eso se está analizando ahora. Terapias que tienen que ver con cómo tú estar consciente, replantear eso, llaman revisiting, ¿verdad? Replantearlo desde una perspectiva consciente de, espérate, ahora vamos a ver la película, pero ya yo no voy a estar en la película. No estoy agarrado, no estoy identificado. Yo no soy eso, no estoy encarnando eso, porque ya me doy cuenta, a través de la visión correcta del budismo, de que yo no soy todo ese paquete llamado ego. Hay algo más profundo, que inclusive que mira eso y se da cuenta. Fíjate la profundidad del mindfulness, porque por ahí hay unos cuantos que solamente lo ven como una cosa terapéutica. Está muy bien, pero el propósito del mindfulness no fue eso. El propósito del mindfulness fue la liberación total de todos esos esquemas y más allá, porque entonces despertar el potencial evolutivo. Fíjate que es diferente
Y eso lo han planteado, ¿verdad? Porque el otro aspecto es que al principio tú tienes que aprender a detener la mente. Pero en los estados más avanzados, tú vas caminando con lo que la mente integrado como un perfume que mencionamos aquí. Usted tiene un gran perfume y usted se lo pone. Y llega el momento que eso se integra a su conciencia. Mire, aunque usted no se lo ponga, hasta la gente lo huele. Hasta usted mismo. ¿Y cómo es que usted se recuerda el perfume? Está en la conciencia. ¿Y cómo está en la conciencia? Entonces, estas cualidades, cuando usted tiene un principio, mindfulness no es meramente recordar, es tener en mente. Cuando usted tiene un principio que usted no va a claudicar, usted no tiene que estar pensando que usted tiene que respetar al otro, que usted tiene que ser compasivo, que aquello no se hace, que los seres humanos sufren, porque eso es algo integrado a su conciencia. Pues cuando el Buda le decía a los discípulos, estaba así en estado de transición, le dijo, monjes, sean serios, recuerden, sea apamada, mas reténganlo. No es que estuvieran pensando, ay, estudié el mindfulness, y recuerdo que el mindfulness me dijo que respirara así, y ahora lo otro, porque eso es algo mecánico. La mente tiene que primero pasar por ese proceso que son 3 niveles. Hay un componente de ética, de visión correcta y ética, saberse conducir, porque nosotros vivimos en un entorno ecológico. Nosotros no podemos estar peleando y ser adversos. Eso es como si el corazón dijera, por mi cuenta voy a empezar a tirar lo que es riñón, pues yo no voy a tirar los líquidos para que salgan. Es una anarquía. Pues en la naturaleza todo tiene un orden, nosotros somos los que queremos imponerle a la naturaleza una anarquía. Tirar uranio al mar, construir como nos dé la gana, llenar el planeta alrededor de satélites, la inteligencia artificial usarla para todo lo que hacemos, menos a veces para el servicio del ser humano y que el ser humano evolucione. Entonces nosotros hemos creado una naturaleza paralela que está violentando esa ecología. Entonces en el mindfulness tú te tienes que primero ver con corrección, eso se dice la visión correcta. Entonces éticamente, espérate, ¿dónde yo estoy violentándome y saliéndome de fase con la naturaleza al hablar, con la naturaleza al pensar, con la naturaleza al actuar? Con mi ecología, con la ecología del otro, con la ecología del entorno. Estoy fastidiando las plantas, los animales, yo mismo, mi cuerpo, mi salud, la del otro, el vecino. La locura que vivimos. Entonces, ese adiestramiento que se queda en la mente como el perfume, es que tú vas llevando cuando vas a... Ese primero es el adiestramiento en la sabiduría, en la ética y después de la mente, que viene visión correcta, concentración correcta, ¿verdad? El samadhi que es incorrecto y samasati, o sea que entonces es ver con corrección, observar con corrección. Y ahí es que viene el mindfulness, porque entonces eso tú lo metes en packet y lo ensamblas como un componente que ya ha hecho la síntesis y el resumen de ese estado de conciencia que tú vas a retener. Entonces, eso de que el mindfulness parte de un vacío de que no juicio, a principio sí, pero más adelante no, porque es reteniendo eso, sí, pero en el vacío. Hay un punto, ¿verdad?, donde la comprensión hasta el punto en el que llegas te permite la integración y se vuelve, ¿verdad?, automático, espontáneo, claro. Es que en mucho trabajo que yo hago dentro de improvisación teatral, que lo uso, ¿verdad?, al servicio del trabajo terapéutico también y del trabajo de autorrealización, uno improvisa o es espontáneo y solamente hace de manera espontánea lo que yace dentro de uno y está sentado. Claro. Que es como si yo te tiro en medio del bosque, pues tú vas a poder aprender cosas en el proceso, claro. pero la primera reacción espontánea es basado en lo que tú conoces. Claro. En lo que es natural para ti. Pero todo eso depende de qué trabajo tú has hecho. Exacto. Con ese núcleo interno que tú tienes aquí. Por ejemplo, Apolinar o Apolinar. Apolinar, histórico, nombre, etcétera, flaco, cargo, nació en tal sitio, estudió todas esas cosas que dicen que es esto, que es el conservo. Todos esos son contenidos de cosas que están ahí, pero no es lo que esencialmente es la persona. Exacto. Yo voy caminando por ahí, yo decido si voy caminando en una introspección de descubrir que esto no es. Y descubrir por experiencia directa. Y cuando digo descubrir es también experienciar y experimentar, que es otra. La naturaleza de esto que está aquí, que está viendo y se da cuenta, es otra. Entonces, está Apolinar, el avatar. Yo he creado.
Y está el apolinal esencial, la real identidad de lucidez, claridad, de sabiduría innata. ¿Y cuál es el apolinal que yo voy a retener? Porque cuando yo vaya a la selva, ese es el que va a funcionar. Claro. Y ahí es que yo o me vuelvo loco en la selva y voy caminando y no está la culebra, pero a cada paso la culebra me va a picar y estoy aterrado y no me armonizo con la selva, como enseñan los chamanes, ¿verdad? Que te enseñan a caminar por la selva, que tu estado lo perciben los animales y ni la tarántula, ni la culebra, ni nadie te ataca. Porque dice, es uno de los nuestros en la selva. Y tampoco se sienten, porque la naturaleza se puede sentir amenazada. ¿Sabes? Sí, claro, claro. O sea, que el mindfulness tiene los ribetes, la amplitud que te está por ahí enseñando, con toda la profundidad que requiere, porque está bien el componente terapéutico. Perfecto, ya ha hecho un bien, y yo lo he estudiado, pero en su tradición original hay que enseñar que va más profundo para sacar un potencial humano, personal y social, que puede poner en perspectiva a la humanidad hacia una humanidad de una índole, no me gusta usar la palabra superior, sino de más calidad ecológica para todos, incluyendo para nuestra interacción con la naturaleza. Por ejemplo, que el mindfulness ahora que ha empezado a integrar lo que es la compasión y la autocompasión, que al principio le faltaba, porque era una cuestión de visión terapéutica, pues se ha ido comprendiendo, porque ahora se ha descubierto, mira, el cerebro tiene su componente que responde a la compasión. La voz humana no puede ser sustituida por ningún instrumento musical. Hay un área del cerebro que identifica la voz humana, los tonos humanos, las células espejo que saben si tú me estás hablando suave pero te quieres tumbar la cabeza. Este tipo está tranquilo, pero yo siento que si me lo dejo, porque las neuronas proteínas, claro, detrás puede haber un prejuicio. Lo que quiero decir es que sí existe estas cualidades y capacidades de nosotros ver las cosas que nos han sido obstruidas por toda la forma moderna de vivir y por intereses. Intereses particulares, como empezamos hablando, de que si toda la humanidad está en una condición sufriendo, carente de un montón de cosas sin razón, porque ya existen los medios para el bienestar común, vamos a reflexionar qué está pasando. Y si aquellos no quieren cambiar de rumbo, empiece usted cambiando de rumbo usted, porque eso va a ayudar a los que están alrededor o a su familia. Miren, esto no tiene que ver nada con partidos políticos, ni raza, nada de eso, es con la humanidad. Mire, todos somos lo mismo, no nos hemos dado cuenta. Emoción, pensamiento, sentimiento, mente. Existimos, venimos, nos vamos y se acabó. Y para los que piensan en la reencarnación, vas a coger el potecito para seguirlo mejorando. Si tú dejaste la taza allí, la rompiste, la viraste boca abajo que ya no le entra, la dejaste un roto que lo que entra sale, la dejaste tan llena que ya nada más entra, bueno, pues vendrás con eso. Ahora, si tú eres open mind, que es otro aspecto del mindfulness, mente de principiante quiere decir como un niño que explora con curiosidad las cosas como son, sin creer que sabe y sin pensar lo que sabe, que la cosa es lo que ya sabes. Entonces es una mente creativa, fresca, nueva, que permite descubrir y permite a la mente estar libre entre el estímulo y la respuesta, está la libertad. Tú miras de esa manera, que es otro aspecto del mindfulness, y esa es una libertad para la creatividad, la interacción, como dijimos ahorita, la comunicación entre los seres humanos, que puede propiciar el entendimiento y la comprensión a veces de las propias emociones aflictivas. Mire, a veces una persona me ha dicho 20 cosas, yo le digo, yo te estoy entendiendo. Y fíjate, y sé que tienes razón en parte. Y hay que decirlo con sinceridad. Tú no puedes decir para quitarme esta persona encima. No, porque hablamos de ser genuino. Hasta que no aprendamos a ser genuino, esto no se resuelve, porque ¿quién se engaña? Se engaña primero uno mismo, porque uno está caminando con todos esos tereques y a la larga están ahí esos como los esqueletos, ¿verdad? Así es que esta forma de mirar y de ver, que es el mindfulness, esta claridad, entendiendo que existe este potencial, y cuál es la intención, es lo que hay que entender, y que no es una meramente, con todos los beneficios que tienen, que está bien, que no es meramente una tecnología, pasa parte del estrés, está bien todo eso, pero hay que llevar las cosas más allá. Hay que llevar las cosas a lo que la humanidad está necesitando. La humanidad está necesitando sensibilidad, compasión, comprensión, autoconocimiento, autodescubrimiento. Y tenemos que con eso crear nuevos sistemas educativos, nuevos sistemas de salud. La apreciación del otro en el mindfulness, el core es compasión y autocompasión.
Si no se entiende la compasión y la autocompasión es porque no he entendido mi humanidad todavía. Entonces, como no he entendido mi humanidad, no la puedo realmente identificar en el otro porque yo soy esta otra cosa superior, que es un yo creado. Entonces yo puedo bombardear, masacrar, tirar tiro, matar a una mujer, caerle a golpes a mi esposa, violar a un niño. Y lo estamos hablando como es, tenemos que ver las cosas como son. No podemos seguir escondiéndonos. Ay, no quiero pensar en eso. Ay, no quiero pensar en lo otro. Se le está cayendo la casa encima a la humanidad y usted no quiere pensar en eso. No, lo que pasa es que la gente no lo quiere entender. Todos somos responsables en nuestro aquí y ahora. Que es nuestro yo primero, nuestra familia y entorno de trabajo y amistades, la corporación, la sociedad donde estamos, en la fila donde estamos en el banco, comprando aquí, en la autopista, y este país con todas sus cosas, y esos gobernantes que toman decisiones. Si van a hacer una guerra o no la van a hacer, entonces no es que estamos solitos solos en el bote, es que todo es una interacción de todos con todos, que no vamos a escapar a ella, porque si esto sigue como va y siguen tomando decisiones personas sin esta claridad mental, la humanidad el futuro que tiene es de más guerra, más dolor, más sufrimiento. Mire, gente, en Estados Unidos, que a mí me cuesta trabajo entender eso. Lo puedo entender, pero me cuesta trabajo. Que hay 110 millones de personas que por sus condiciones de vida económica no pueden tener plan médico. Mire, esa es la población de Venezuela y España junta. Nosotros como ciudadanos de esa nación, si no nos damos cuenta de que eso está mal, estamos fritos porque nos van a seguir arrastrando a qué, porque va a seguir aumentando. Primero eran nada más que llegaban a 80 y pico, ya son 110 millones y sin hablar de los 57.5 millones en extrema pobreza. La pregunta es, ¿usted cree que hay razón para que eso esté pasando? Claro, y más con que ahí que te digo, la gente no está consciente, y no es porque lo tuvieran que hacer, pero una cuestión de no sé si de empatía o responsabilidad, el hecho de que a veces yo veo el despilfarro de dinero, que yo digo, ¿en serio esta gente se está gastando $1 billón en esto cuando puedes alimentar o puedes darle recursos a gente para que puedan tener sustentabilidad? No hay apreciación del otro. Ya. Y empieza por donde el mindfulness, la visión correcta. Si tú no te das cuenta de lo que es erróneo, porque hace daño, te hace daño, porque crea desigualdad, crea pobreza, crea aquello y lo otro, ¿qué derecho tú tienes de, porque no te interesa o porque estás pensando, volvemos, que la raíz es el ego? Es esta estructura que ala para mí, ala para mí, ala para mí. Eso desestabiliza. Nada en el universo funciona de esa forma. Dígame, un árbol funciona así, el río y el mar funcionan así, el aire funciona así, el sol funciona así. ¿No? ¿Y por qué nosotros? Porque nosotros estamos obstruidos aquí. Pero parte de esa obstrucción también ha sido manufacturing consent, como dice Noam Chomsky. Porque hay grupos en la humanidad que no tienen la claridad, no hay conciencia clara, mindful, ¿verdad? No están viendo las cosas en la esencia de las cosas más allá de lo que ellos creen que es lo que le da el beneficio y la realidad. Y hay un libro de Ryan, se llama el autor, que es un senador norteamericano que fue candidato a la presidencia. Yo lamento mucho que no hayan votado más por él en las elecciones antepasadas, que se llama Mindful Society. Invito a la gente a que lo lea. ¿Qué sería una sociedad? Porque el mindfulness se ha movido. No, que si en el laboratorio, que si el estrés, que si la ansiedad. Ah, bueno, pues mindfulness en la empresa, mindfulness es una cuestión psicológica, los grupos. Entonces ahora el mindfulness, hasta que ha llegado el mindfulness que tiene que ver con la estructura social. El cuarto movimiento del mindfulness va por ahí para abajo. Entonces, ¿qué haría una sociedad mindful para sus ciudadanos y para el mundo? Grecia lo fue en un momento dado, ahí tienen un ejemplo. La India lo fue en un momento dado, en la época dorada de la India lo fue, Egipto lo fue. ¿Y qué nosotros queremos para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos? Mire, si usted es alguien que no creen que no hay nada más, pero vienen otros por amor a sus descendientes. Claro. Sensibilidad. Entonces, eso que tú estás hablando, ¿por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué no podemos tener la atención adecuada, ver las cosas como son?
zafarnos de la estructura del ego imaginario que necesita y quiere necesitar y quiere agarrar y quiere tener. Está bien, toda la cuestión. El problema no es la materia, es la filosofía de que la materia lo es todo y lo va a resolver todo. Ese es el problema. No tener una buena casa, no tener tu cuenta. Ese no es el problema, es tú creer que, que eso es toda la felicidad y que de ahí sale toda la salud, la enfermedad, que si todo lo vas a resolver con eso. Porque no, todo eso es falso, hasta la felicidad. Sí. O sea, tú patinaste, te caíste en la bañera y estás cuadraplégico. Elon Musk para cuadraplégico, imagínate tú. Elon Musk cayó en la bañera, pues gastará como Jobs, Steve Jobs. O sea, traigo estos ejemplos dramáticos porque esto es lo que de momento despierta la crisis. Sí. Como decía un instructor mío de bioética, que murió, de Leonides, que dirigía el programa de la Universidad de Puerto Rico de Ciencias Médicas de Ética. A veces, él decía que el conflicto hay que generarlo. Si tú estás cómodo, con tu alfombra, tus juguitas en tu casa, ahí, coquecito, viendo Netflix, nada pasa, eso no es conmigo, ni tú vas a evolucionar, ni tú vas a hacer ningún tipo de cambio para tu familia, de tu sociedad, vas a seguir las cosas como son, y si te sumes en ese mundo, te atrapa esa visión de ti, ese ego. Como no hay introspección, no te das cuenta cuán atrapado estás. Y crees que eres feliz. Hasta que un día hay una crisis. A salud. Ejemplo. Parapléjico. Pandemia. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, ahí fue que la gente se dio cuenta dónde estaban parados. Darse cuenta. Y ahí... ¿Por qué no nos dimos cuenta antes? Mira, por ahí hay un compañero que se pasa hablando de cómo pueden venir crisis y prepararnos. Nadie le hace caso hasta que ya el agua está ya llegando y tú vas al supermercado y no queda nada de agua, no queda de aquello porque esperamos última hora. No tenemos la lucidez, la claridad mental de que o sea, no es que tú estés pensando en el futuro catastrófico, es razonablemente, ¿verdad? Inteligentemente, dentro del contexto que sabemos que todo es incertidumbre, tú tener lo mejor posible para enfrentar las cosas. No es perfecto, no va a poder enfrentar todo, pero no es lo mismo tú irte en el carro con el tanque casi vacío en la autopista que decir, déjame llenarlo porque vamos a durar varios días, porque pues, es una psicología de vida sana. Sí. Entonces, de esta manera, esa claridad mental, ¿por qué no se dan cuenta esta gente? No se dan cuenta. Porque la visión que tienen del mundo errónea, lo que les está resolviendo a ellos con su ego erróneo, que creen lo que ellos creen ser aislado de todo lo demás, hay doble problema. En este que está aquí, que yo creo que soy, que todo lo que lo va a satisfacer es lo que voy a tener, el confort, la riqueza, o la casa, o el carro, etcétera, otro, que todo eso puede desaparecer, ¿cómo? Con una pandemia, un terremoto, un huracán. Porque si ha pasado y pasa cada rato, esta incapacidad de reflexionar es porque estamos atrapados en ese cerebro antiguo, en la red neuronal por defecto que nos impide tener claridad porque no estamos atentos observando, sino que estamos ensimismados y decía el Buda que caminamos sosteniendo nuestra personalidad. Entonces yo camino por ahí, por aquí va yo, Apolinar esto, voy para aquí, voy para allá, fui, mañana iré. Otro, y de momento hago así me recuerdo aquello que me pasó en el Cuchumil, que si cuando discutí con el otro, cuando me divorcié, que si cuando peleé, que si cuando me enfermé, que si cuando el vecino me insultó. Y hemos perdido lo único que existe, que es el presente lúcido. Si no rescatamos eso, si no nos damos cuenta de que está pasando esto primero, no podemos pasar entonces al mindfulness de los pensamientos, que es la tercera fase. Los escándalos que decía el Buda: respiración, atención al cuerpo y las sensaciones, porque aquí aprendo a que están las sensaciones, pero si yo me desconecto de esa respuesta, puedo sentir cualquier tipo de sensación de malestar, pero las detengo. No es negarlas, no es huir, es aprender a darles detente, a quitarles el poder que le di. Entonces el mindfulness es una desvincularte, pero conscientemente, no es una negación. Como se dice que ocurre en la psicología, ¿verdad? Que la persona se desvincula, está en negación, etcétera, que eso puede llegar a la patología. Aquí no. Aquí lo que hablamos de desapego es soltar, observando, dándote cuenta, reconociendo, no aferrándote, aceptando que eso es así, no lo enjuicias, no lo rechazas,
la mente queda en un estado de claridad mental, pues entonces ahí tú puedes tomar decisiones y tú puedes decidir realmente, porque estás entre el estímulo y la respuesta, como decía Frankl, de ese espacio de libertad psicológica y claridad, para entonces tú poder tomar mejores decisiones contigo, con tus hijos, en tu vida, con tu economía. Imagínate que estamos hablando de una vida despierto. ¿Eso qué se trata? Vivir despierto. Entonces decían que Jesús vivió entre los muertos y Buda entre los dormidos. ¿A qué se refiere? ¿Entiendes? Mira, ¿a qué se refiere? A mí me parece bien interesante. El tiempo no nos traiciona, porque no nos traiciona, pero yo quiero invitarte a una posibilidad más adelante de que vuelva. Seguro, y profundicemos en otros temas porque se abren ventanas y es de las pocas veces que yo no quiero intervenir porque estoy validando muchas cosas y aprendiendo otras. En lo que te voy escuchando y digo, y se me abren muchas ventanas y yo digo, y no sé si notaste que yo voy escribiendo, sí. Voy tomando nota y yo digo, ese chavo, Apolinar, ese chavo tiene que volver. Mindfully. Lo bueno es que café bueno te voy a tener. Sí. Yo, mindfully me lo tomo, como dicen, ¿verdad? Mira, a mí me parece espectacular, me vuela la cabeza. Aquí hay mucho trabajo de... No es que hay mucho trabajo que hacer, es que hay que tomar conciencia y es eso, la definición de estar en el presente tomando conciencia del aquí y de la hora. Las implicaciones y la amplitud de esto. Mira, claro, y paciencia con eso porque uno de la noche a la mañana no es que da un cambio brutal porque puede ser chocante. Yo pienso que nosotros no estamos preparados para tanta verdad de golpe y a veces no sabemos manejar tanta información. Lo que pasa es que yo creo que estamos preparados para, todo depende de cómo se diga, cómo tú le divulgues a la persona desde su perspectiva, dándole el espacio a su integridad, a su ecología mental, respetándole sus diferencias. Si de momento entiende o no entiende, no es que nadie diga cómo es o no es, sino es, y en esto estoy de acuerdo con Krishnamurti, no hay un interlocutor aquí, estamos juntos explorando, investigando para aprender, entre todos. Entonces ahí aceptamos cualquier pregunta porque sacamos al ego, todos somos ignorantes, todos sabemos un poco y nos vamos a complementar o vamos a alimentar el conocimiento unos con los otros, y que debe ser la visión correcta, ¿verdad? La visión correcta. Cada ser humano es parte de la gran parte de la humanidad, todos tenemos algo que dar, una luz que ofrecer al mundo y un aspecto de creatividad que tenemos que reconocerlo. Si no lo podemos, el mundo está incompleto. Entonces, entre tú observar, estar atento, surge el awareness, el darte cuenta. Es el dim. Tú tienes un dim, tú dices, quiero ver más, y hay más luz. Si tú no le das vuelta al dim, si tú no tienes la intención de ver, no le das vuelta al dim. La luz no aumenta. Por eso decía el Buda, es bueno que escuchen los que practican o los que enseñan el mindfulness. Detener la mente no es suficiente. Hay que darle luz. Eso decía el Buda. ¿Y la luz es qué? Claridad, entendimiento, el cultivo de la sabiduría, que no, quizás en otro futuro podemos hablar de eso. ¿Cómo se logra? Quiero cerrar con esto, porque me parece espectacular. Detener la mente no es suficiente. Hay que darle luz. Apolinar, muchas gracias por la visita, por este rato espectacular. Yo sé que la gente mientras va viendo esto le has dado en la cara con un montón de cosas y les volará la cabeza y muchos querrán mirar, hacer... Digamos que me les he acercado para una caricia compasiva. Sí, señor. Bueno, y con esta caricia compasiva, te doy las gracias a Apolinar y le doy las gracias a ustedes por acompañarnos en este tiempo, 1 hora y 20 espectacular, de pura reflexión y de un viaje hacia adentro. Que no debemos asustarnos de seguir mirando para adentro y dándole un poquito de luz a esas sombras. Para los que nos están escuchando, mucha paz y bendición y crean en ustedes. ¿Dónde te puede conseguir la gente que quiere saber más de ti? Pues mira, ahora mismo yo tengo una tarjeta, pero tengo un correo porque el teléfono que tenía no me está funcionando, pero yo tengo un correo electrónico, porque el otro teléfono es de mi trabajo. Y ya es otra cosa, pero es una P, una O, una V, una D de dedito, una I de puntito de iguana y una G de gato, @gmail.com.
yahoo.com. Muy bien. Que si tienen preguntas Sí, me pueden enviar ahí. Si yo no lo sé, le digo, vamos a investigar juntos. Me encanta. Y para eso estamos aquí. Claro. Para investigar juntos y para aprender. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias nuevamente a Apolinar. Ricardo, que estuvo aquí sentado al lado de nosotros. Y ahora aprovecha el cafecito de salida. Un amigo de tantos años. Nuevamente, gracias y nos vemos en la próxima.